El último día estuvimos con el versículo 17 de Apocalipsis 21, donde dice que midió el muro, el ángel, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Bien, decíamos el último día que estos 144, este número de 144, no tiene que ver con los 144.000. Bueno, vamos a ver, que ver siempre tiene que ver, ¿eh? Pero no tiene que ver porque no está hablando de exactamente la misma cosa. 144.000 tiene que ver con el milenio, tiene que ver con aquellos que inauguran el milenio, de entre los escogidos de Israel. 144 es otro tipo de número. 144 nos está hablando de los amigos del novio. 12. Tiene que ver con los amigos del novio, 12, y tiene que ver con los apóstoles, 12. Es decir, tiene que ver con los participantes de las bodas, algo que ya vimos en el capítulo 19. Recordando que cuando hablamos de 144.000, estamos hablando del remanente de Isaías 11:11, ¿eh? Bueno, aquella correspondencia que tiene con el primer libro de los Reyes, capítulo 4, es decir, aquellos de los que habla aquellos gobernadores sirvientes encargados de la casa del rey. Es decir, la heredad terrenal en el milenio. Pero de lo que hablamos ahora es de una acción completa administrativa, y en este caso superlativo, ¿no? 12 por 12. Los 144 codos del muro también representan una unidad de integridad, ¿no? O plenitud administrativa, siempre de gobierno. Cuando hablamos de integridad o plenitud administrativa, estamos hablando de gobierno, ¿eh? Y este, como digo, en grado superlativo porque es 12 por 12. La diferencia con el otro 144 estriba en que en el versículo 3 de este capítulo nuestro, el capítulo 21 de Apocalipsis, digo nuestro porque se refiere a la Nueva Jerusalén, a la esposa, estriba, digo, que en el versículo 3 se ha introducido un nuevo concepto. ¿Cuál es ese nuevo concepto? Ya lo vimos. El tabernáculo, es decir, que el tabernáculo ya no será solo para Israel, como en el desierto. El tabernáculo será para todos los pueblos. Por lo que este 144 que tenemos en el versículo 17 abarca a toda la tierra. 12 por 12 abarca a toda la tierra. Y tampoco olvidemos que el muro de la Nueva Jerusalén tiene dos funciones. Recordad, dos funciones. La primera es la separación del mal para evitar la entrada de quien no tiene derecho. Es el muro de separación. Es decir, la profecía actuando en las puertas y decidiendo quién puede y quién no puede entrar. Esto de decidir quién puede y quién no puede entrar no es que la profecía lo decida en sí, lo decimos de un modo alegórico. Según la profecía, según a dónde haya llegado ese alma, proféticamente hablando, en el conocimiento de la mente de Cristo, entrará o no entrará. A eso nos referimos cuando digo que es la profecía actuando en las puertas y decidiendo quién puede entrar y quién no. Esa es la primera de sus funciones. La segunda función del muro ya no es tanto separatoria del mal, sino modo de conexión, es decir, hacer de conexión o contacto con el exterior. ¿Por qué? Pues porque la Escritura juzga, pero también otorga alimento para que los hombres se sacien de bien. Por lo cual en este en este muro observamos ¿qué? Pues observamos Apocalipsis 19:10, la cual es también Efesios 2:20. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Efesios 2:20 nos dice algo muy, muy, muy importante. Digo muy, muy importante con respecto a lo que nos ocupa. A lo que nos ocupa ahora y a lo que nos va a ocupar a partir del próximo versículo. Efesios 2:20 nos dice sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro, yo sé que cuando, sin haber llegado a Apocalipsis, alguien pasa por allí, dice, bueno,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, esto significará que, bueno, ellos pusieron el fundamento y nosotros, pues nos hemos acoplado ahí. No, no, su significado es muchísimo más amplio, extenso y muchísimo más profundo que eso. Tiene que ver con el espíritu de la profecía, tiene que ver con el muro. Ya digo que, bueno, hoy comenzaremos con el versículo 18. Vemos los fundamentos del muro. Recordemos que el muro es el profeta, el muro es la profecía. Veremos los fundamentos, que es lo primero que vamos a ver, muy importante. Y vemos que Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Donde el testimonio de Jesús tiene que ver con el apostolado, el testimonio de Jesús, el candelero entregado a la iglesia en la tierra para que sea su luz, para permanecer con esa luz. Ese es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesús tiene que ver con el apostolado. Y el espíritu de la profecía tiene que ver con los profetas, evidentemente. Y eso es precisamente lo que hace la segunda parte del versículo 17. Decirnos que el muro de la Nueva Jerusalén milenial, en el muro de esa Nueva Jerusalén, la medida de hombre es igual a la de ángel. Es decir, que la medida del testimonio de Jesucristo es la misma que la del espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén, es decir, la esposa, no la novia como ahora, nosotros somos la novia, desposados. Pero cuando lleguemos al capítulo 21, es decir, cuando lleguemos al tiempo del capítulo 21, no seremos la desposada, seremos la esposa. Una situación muy diferente de la que tenemos actualmente como novia, como desposada. Seremos la esposa. Y cuando lleguemos a ser la esposa, indefectiblemente nuestro testimonio, que es este candelero, el testimonio de Jesús, será entera y perfectamente, plenamente, el espíritu de la profecía, el ministerio profético. Exactamente igual. El testimonio de Jesucristo será exactamente igual al espíritu, al espíritu de la profecía. Lo que está haciendo en esta segunda parte de este versículo 17 es insistir en que el milenio nos trae un tiempo diferente a la dispensación actual. La dispensación actual, la nuestra, la que estamos actualmente. El milenio trae una dispensación, un tiempo diferente. ¿Por qué? Pues porque actualmente no vemos que el testimonio de Jesucristo se desarrolle conforme al espíritu de la profecía. ¿Dónde lo hemos visto? Ya lo hemos visto en Apocalipsis 2 y 3. Y después, mucho más ampliado, lo hemos visto en Apocalipsis 15, 16 y 17 y 18. Vemos que en nuestro testimonio no se está desarrollando el espíritu de la profecía. Está, pero disociado. ¿Qué es lo que vemos actualmente en nuestro estado actual, en el tiempo de la Iglesia? Vemos que hay una disociación entre ambos y cada vez más abismal. Cada vez se diferencian más el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Cada vez están más alejados. No será así en la Nueva Jerusalén. Pero, una cosa, no debemos esperar al tiempo de la Nueva Jerusalén para que el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía sean uno. Debemos de buscarlo ya, porque estamos llamados a ello. Estamos exigidos a ello. El espíritu no nos lo pide. Esto nos lo exige. Si no, ¿cómo podemos tener comunión en el espíritu? Bueno, el muro, como decía, es la conexión con el exterior y es vitalmente importante el muro. Lo veremos a partir del siguiente versículo. Cuando comenzamos a ver las piedras preciosas en el muro, es que el muro es vitalmente importante. La conexión con el exterior es vitalmente importante. ¿Por qué? Pues porque es a través de ella como va a dispensar su testimonio la Nueva Jerusalén. Así será. Y este testimonio es una escritura abierta, en luz y sabiduría de Dios y en juicio y justicia también. ¿Por qué? Pues porque el espíritu es el espíritu y la esposa, es decir, el ministerio profético,
el espíritu de la profecía, y la esposa, la cual actualmente es el testimonio de Jesús, es el espíritu y la esposa quien nos dicen ven. Es decir, el testimonio de Jesús, como digo, y el espíritu de la profecía. Es decir, el fundamento de apóstoles y profetas. Ese es el que dice ven. Ese es el que manifiesta a los demás ven. Es el que se comunica a partir del muro. El cual fundamento, como digo, se ha manifestado no en la ciudad, sino en el muro. El que conecta la Nueva Jerusalén con el muro, con el mundo de los hombres bajo el sol. Bien. Así que vamos ya directamente a los versículos 18 a 21. Los versículos 18 a 21 nos habla de los materiales con que está hecho el muro. Es muy importante. Pero vamos a comenzar tratando primeramente el versículo 18, donde dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio puro. Recordad, no sé qué las traducciones las que utilizamos cada uno, pero muchas veces se usa la expresión cristal, la expresión cristal, ¿no? Semejante al cristal puro, aquí en este versículo 18. No, no es cristal, es vidrio. El cristal nos habla de otra cosa, nos simboliza otra cosa muy diferente, ya la veremos tranquilamente, ¿eh? Ya la hemos visto y la volveremos a ver. Pero el vidrio nos habla de otra cosa, por lo tanto aquí es semejante al vidrio puro. Y bien, lo primero que vemos en este versículo 18 es que volvemos a ver el jaspe. Y como tal, evidentemente nos vuelve a hablar de lo mismo. Esta vez únicamente aplicado al muro. No a la ciudad, está aplicándolo al muro. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que el jaspe nos habla de una manifestación en gloria, la que se efectúa para el hombre de la última dispensación, pero la que se circunscribe al milenio y por lo tanto al reino de Cristo en la tierra. Es la gloria de Dios. Pero esta gloria es su gloria manifestada, reflejada, como refleja toda piedra preciosa. Es decir, es la gloria que Él manifiesta al mundo, no tanto la gloria que es intrínseca e inherente a Él, como por ejemplo el oro puro, y que nos habla de su santidad absoluta. No, no, es la gloria que va a manifestar, que va a reflejar al mundo. El jaspe es lo más parecido al cristal en su simbolismo, no es lo mismo. Ya vimos el jaspe que tenía que ver hijo de mi aflicción e hijo de mi diestra. Por lo tanto, el sacrificio y la última parte, que es hijo de mi diestra, el trono, el reino, en el milenio. Digo que es lo más parecido al cristal, el jaspe. Es decir, es la manifestación o reflejo de la gloria de Dios, pero el jaspe cumple una función milenial, está circunscrito a ello. No es absolutamente eterno, ¿de acuerdo? El conjunto de la ciudad es como piedra de jaspe, ¿de acuerdo? Como piedra de jaspe cristalizada, es decir, reflejando la gloria divina, cumpliendo un ministerio. El muro, no, el muro es de jaspe, es decir, queda circunscrito al jaspe y por lo tanto su tiempo, el tiempo del reino. Mientras que la ciudad, no, la ciudad es piedra de jaspe cristalizada, ¿vale? Es muy diferente. Hemos dicho anteriormente que la ciudad de Dios en todo su conjunto, ciudad y muro, da cumplimiento a ambos pactos. El tiempo milenial va a haber el establecimiento del reino en la tierra, es decir, la heredad terrenal, y también va a haber a la esposa ministrando espiritualmente junto con los amigos del novio. Recordemos quién son los amigos del novio. Los amigos del novio son pueblo de Israel, sí, pero son pueblo de Israel que no van a ser los vivos. No son los vivos, son los muertos que han ocupado su lugar celestial en, como dice la Escritura, muchas moradas, muchas habitaciones hay en la casa de mi Padre, porque cada uno tiene su dignidad y su ministerio. Y aquí es donde encajan esto, ¿no? Bien. Digo que el tiempo milenial verá el establecimiento del reino de la tierra, es decir, la heredad terrenal, y también verá a la esposa ministrando juntamente con los amigos del novio, cuyo encaje hemos visto en el muro. Recordad que el muro no tiene triple medida. No tiene medida de largo, por ancho, por alto. No. Sino solamente de largo por ancho, medidas de superficie. ¿Por qué? Porque el muro se circunscribe al milenio, a su
entero trabajo, a su entero ministerio para los hombres bajo el sol. Por eso tiene doble medida, largo por ancho, medida de superficie, no de alto, ¿no? Y estas medidas únicamente aparecen en Ezequiel. Las medidas del muro únicamente aparecen en Ezequiel. Quien nos enseña las medidas ¿de qué? ¿Recordáis qué es lo que nos enseña Ezequiel en todos sus escritos? Nos enseña las medidas de la posesión de la tierra y el templo futuro en el milenio. Templo futuro en la tierra, ¿eh? Bien, el muro es de jaspe y este es preciosísimo. Desde luego que lo es, pero su gloria está limitada. Y es la misma gloria que comparte con la ciudad, porque la ciudad tiene su ministerio en el milenio, cuando el esposo compartirá su gloria con la esposa visiblemente, de manera visible. Como dice Colosenses 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Aquí está la manifestación de la gloria de la esposa. En cambio, además de este ministerio milenial, la ciudad también tiene otra gloria, diferente de la del jaspe, que se circunscribe solamente al milenio. Tiene otra gloria, la gloria de oro puro. Y este, como el vidrio puro, recordadlo. El oro nos hablaba de la santidad de Dios, recordad, Éxodo 28:36 y Éxodo 45. El oro nos habla de la santidad de Dios, en exclusiva. Los elementos más preciosos del tabernáculo están recubiertos de oro puro. Recordad Éxodo 25, Éxodo 30, Éxodo 37, Éxodo 39. Los elementos más preciosos del tabernáculo siempre están recubiertos de oro puro, de la santidad de Dios. Por lo tanto, la ciudad, la esposa, goza de una intimidad especial con Dios. Y esta intimidad, esta santidad de la que está vestida, de la que vamos a ver que está vestida, tiene carácter de vidrio, permanente. Recordad que el vidrio es el elemento sólido, ¿eh? Ya lo vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis. El vidrio es el elemento sólido, que se diferencia del elemento líquido. Lo vimos ahí en el mar, ¿de acuerdo? En la pila, ¿no? Del capítulo 4. El elemento sólido, digo, que se diferencia del elemento líquido y nos habla, el elemento sólido, nos habla de lo que es permanente. Es decir, el vidrio nos habla del carácter eterno. A lo que es llamado todo hombre, al carácter eterno, porque todo hombre es llamado a la ciudad, ¿eh? Todo hombre es llamado a la ciudad. No solamente nosotros iniciaremos la ciudadanía de la esposa. Nosotros seremos esposa, pero todo hombre está llamado a la ciudad, es llamado a la ciudad, es llamado a la intimidad con Dios. Todo hombre es llamado a la santidad eterna, al oro puro como vidrio puro. A eso es llamado todo hombre, hoy y en el futuro. El muro, en cambio, no tiene carácter eterno. Por eso el muro no tiene característica de vidrio. Se puede ser como jaspe y ser como el cristal, manifestando o reflejando la gloria divina, es decir, ministrando. Y a la vez se puede ser de jaspe y no ser como el vidrio, con lo que esa gloria divina delimita su manifestación al tiempo del reino en la tierra. Espero estar explicándome bien, ¿eh? El muro de separación entre el santuario y el lugar profano, como nos dijo Ezequiel 42, únicamente tiene lugar en presencia de lo profano, es decir, lo común o natural. Ya lo vimos allí, ¿eh? El muro de separación entre el santuario, que es la ciudad, y el lugar profano, el exterior. Digo que únicamente tiene lugar en presencia de lo profano, pero cuando llegue el estado eterno, al final del milenio, el muro dejará de ser, pasará. Porque los santos deben acabar formando parte de la ciudad de Dios, del cuerpo de Cristo, de la eternidad con el Señor, a la que son llamados. Y eso ocurrirá al finalizar el milenio, es decir, su ministerio, que es de 1000 años, se dice reinado 1000 años, su ministerio de 1000 años, se convertirá en un ministerio eterno. Ved, por ejemplo, la primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 24-28, donde dice: después, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será suprimido es la muerte. Porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a Él, claramente se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Porque ese es el objetivo de Dios, ser todo en todos. Bien, vamos a ver una vez más la diferencia entre el muro y el muro de la ciudad. Sí, estamos hablando del mismo muro. Es exactamente lo mismo. Pero recordad que cuando la Escritura habla de muro se refiere a su contacto con el exterior, y cuando habla de muro de la ciudad es su contacto con el interior. Y esto lo vemos en los versículos 14 y 19. En el siguiente versículo 19 volveremos a ver, nos vuelve a distinguir el muro de la ciudad. Y nos lo vuelve a distinguir el muro de la ciudad del muro a secas, ¿vale? Recordemos que esto es porque el muro a secas tiene que ver con la conexión con el exterior una vez más. Tiene que ver con el Israel del reino en la tierra. Esto es lo que vemos en los versículos 12 a 13, lo que ya vimos en los versículos 12 a 13, donde la representación o correspondencia la encontramos en Números 2, que el campamento de los hijos de Israel acampados alrededor del tabernáculo y acampados además en orden de batalla. Los versículos 12-13 que vimos, el muro, nos hablan del muro con el que tienen que ver los hijos de Israel, es decir, con el reino. Pero el versículo 14 que vimos, el muro de la ciudad, nos hablaba del fundamento apostólico, es decir, el que tiene que ver con la asamblea. Bien, pues el versículo 18 que tratamos ahora, nos ha mostrado el muro a secas, ¿de acuerdo? Versículo que nos dice que este muro no va a permanecer para siempre, pues por ser un elemento circunscrito al milenio, y por lo tanto con el reino de 1000 años. Mientras que sus cimientos del versículo 19, donde el muro vuelve a denominarse muro de la ciudad, nos hablan de otra cosa más elevada que del carácter terrenal del reino. Nos hablan de cosas en las cuales se fundamenta la ciudad. Es decir, nos vuelve a hablar de lo mismo que nos habló el versículo 14. Por lo tanto, tiene carácter eterno. Seguimos con los materiales. Versículos 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad, fijaos, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto cornalina, séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Alguien dirá, pero lo importante no deberían ser los fundamentos de la ciudad en sí, no deberían ser los fundamentos de la ciudad en sí. ¿Por qué se ven los fundamentos en el muro? Hay nuestra mente humana. Recordad que desde la caída de Edén, es decir, desde que el hombre decidió comer del fruto que nos haría mirar con los ojos de la carne, pues acabamos sucumbiendo al ministerio de la carne. Cuando digo al ministerio de la carne, no estoy hablando de algo malo en sí, sino al ministerio de lo que ven los ojos aquí. Es decir, ya no circunscritos a poder ver cosas que tienen que ver con las aguas de encima de la expansión, sino quedamos circunscritos a ver, examinar, razonar según las aguas de debajo de la expansión, según de lo que ven los ojos de la carne, ¿no? Bien, por eso digo que nuestra mente humana, ¿qué es lo que hace cuando lee estos versículos 19 y 20? Bueno, automáticamente nuestra mente visualiza una ciudad amurallada. Nuestra mente, nuestro raciocinio, lleva unos 2000 años
digo la nuestra, la de la Iglesia, ya no quiero ir más allá, digo la nuestra solamente, ¿no? Para empezar, lleva unos 2000 años siendo alimentado por la caña, por la carne. Unos 2000 años nuestra mente expulsando paulatinamente todo resquicio que albergue, que nuestra mente albergue de las aguas de encima de la expansión, sí, aquellas incubadas por el espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene tendencia, como la cabra tiene tendencia al monte, tiene tendencia, sus pies son presurosos a correr, ya sabéis, como dice, no sé si es Proverbios o los Salmos, ¿no? Los pies presurosos a correr al mal, ¿no? La cabra tira al monte. Y nuestra mente, en vez de permitir que el espíritu la moldee, nuestra mente siempre tiene tendencia a ver las cosas según los ojos de la carne. Por lo tanto, nuestra mente constantemente intenta expulsar todo resquicio, toda cosa que el espíritu trate de hacernos mirar y pensar y razonar conforme a las aguas de encima de la expansión. Por lo cual es imperativo que nosotros cerremos los ojos de la carne. Es imperativo que cerremos los ojos de las cosas visibles. Colosenses 1:16 y Hebreos 11:3. Es imperativo que cerremos los ojos de la carne, de las cosas visibles. Tenemos que dejar de ver una ciudad amurallada. Porque, entre otras cosas, ciudad no va a existir. No hay ciudad. No hay Nueva Jerusalén. Es la esposa. Somos nosotros, un cuerpo edificado con piedras vivas. Esos seremos, ¿no? Bien, cuando digo que es imperativo que cerremos los ojos de la carne, los ojos de las cosas visibles, no digo que nos los arranquemos. No estoy diciendo eso. Porque no podemos. No podemos arrancarnos los ojos, como no se puede arrancar la cizaña en Mateo 13. Recordadlo. Pero debemos ejercitar el ojo bueno. Eso sí que lo podemos hacer. Aquel del cual habla Mateo 6, versículos 22 y 23. Eso sí que podemos ejercitar. El ojo bueno. Es decir, la vista espiritual de la que habla 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. La de las cosas invisibles. Esa mirada espiritual, esa vista espiritual, la de las cosas invisibles. La del Jesús conocido, como dice 2 Corintios 5:16, debemos ejercitar las cosas, las del Jesús conocido, no según la carne. Como dice allí, ya no lo conocemos según la carne. Así debe ser. Porque la carne mira al Jesús que camina por la superficie del mar. La carne lo ve y se explaya. Pero el espíritu no mira al Jesús que camina por encima del mar simplemente, con los ojos de la carne. El espíritu discierne el significado de Jesús caminando por encima de aquella superficie de aguas. La carne lo que hace es ver un superpoder en su mano para ordenar al monte trasladarse al mar. Pero el espíritu no. El espíritu discierne, conoce, sabe quién es la montaña y cuál será la operación de ser arrojada al mar. Por esa la distinción entre el ojo de la carne y la mirada espiritual. Muy diferente. Ya digo, el ojo de la carne ve al Señor caminando encima de las aguas. La mirada espiritual comienza a ver cosas, comienza a ver al Señor de las aguas. Se da cuenta qué tipo de aguas son. Recordad, es el lago Genesaret, es el mar de Galilea, o lago Tiberíades también que se llama. Eso es lo que ve. Y sabe qué tipo de aguas son. Son aguas dulces. Sabe muchas cosas, o sea, y tiene que discernir ahí, ¿no? Bien, no quiero entretenerme en ello. La ciudad y el muro son una sola cosa. Y podemos ver la ciudad, la podemos ver con muro o sin muro según su acción y tiempo. Igual que podemos ver a los seres vivientes, ¿recordáis? Los podemos ver a lo largo de la escritura, los podemos ver
con 2 alas, los podemos ver con 4 alas o los podemos ver con 6 alas y siguen siendo los mismos. Y dirás, hombre, no pueden ser, o tienen 4 o tienen 6. No, no, eso lo dice el ojo de la carne, eso lo dice la mirada de la carne. Los seres vivientes son espíritu, se adaptan al ministerio que les toca ejercer, bien sea con cara humana, o bien sea con 4 caras, o bien sea con 2 alas, o bien sea con 4 alas, o bien sea con 6 alas, en función del ministerio que les toque ejercer. Es decir, según qué relación o acción ejercen. Y aún así, siguen siendo los mismos seres vivientes, no son otros diferentes, son los mismos. El espíritu nos muestra una ciudad con semejanza al jaspe en un contexto y nos la muestra de oro puro en otro contexto. Y dirás, ¿es una ciudad diferente? No, son 2 contextos que el espíritu quiere que observemos según en qué tiempo o qué lugar indica el Espíritu de Dios que iba a actuar. Estoy citando así un pasaje de Pedro. Eso es lo que nos indica el Espíritu. Eso es lo que nos indica la palabra profética. Nos la muestra de jaspe, pero también nos la muestra de oro puro, para indicarnos algo que va a actuar siendo jaspe en cuanto a la heredad terrenal, el milenio, y va a actuar como oro puro en cuanto a su carácter eterno. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el Espíritu. Y nos la muestra también como cristal a la ciudad, o como vidrio, según qué quiere el Señor que veamos de ella. Si quiere que veamos en un contexto vidrio, o si quiere que veamos en otro contexto cristal. Si quiere que veamos con su carácter eterno, o si quiere que la veamos con su carácter de gloria divina. O sea, en función de lo que nos quiera enseñar. El Espíritu lo que hace, simplemente coloca los elementos allí donde deben estar para nuestra enseñanza. Y si el versículo 12 nos llama la atención sobre las puertas vistas con una determinada conexión, quizás el versículo 21, cuando lleguemos, quizá el versículo 21 nos las muestre de otra manera para mostrarnos otra conexión diferente. Porque no repite, porque sí, no hay repeticiones. El espíritu no repite, tiene un motivo para ello, para mostrarnos cosas. Bien. El orden de los elementos y sus medidas no es conforme a una ciudad natural, porque no va a existir una ciudad, y mucho menos según el concepto humano de las cosas visibles. Efesios 2, versículos 20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es la ciudad. Este es el objetivo de Dios para con nuestra dispensación actual y también es el objetivo que tendremos nosotros para con la dispensación milenial, que la nueva Jerusalén sea la morada de Dios entre los hombres. Y el versículo 3, recordad cuando tocamos el versículo 3 nos dice que el milenio se iniciará, siendo la nueva Jerusalén la morada de Dios entre los hombres. La morada de Dios morando entre los hombres para ser tabernáculo entre ellos. Pero el fin de la nueva Jerusalén, no es ser morada entre los hombres. Cuando acabe su ministerio, su fin no es ser morada entre los hombres. Su fin es ser la morada de Dios en los hombres, en los hombres. Primera a los Corintios 15, 28. Porque esto es lo que proclaman el Espíritu y la esposa. Ven. Eso es lo que proclama siempre el Espíritu y la esposa. Ven, para que Dios sea morada en los hombres. Bien, vamos a verlo todo adornados con toda clase de piedras preciosas. Y como vemos, lo vemos en el fundamento apostólico. Dice Daniel 12.3. Dice Daniel 12.3 que los sabios deben ocupar su lugar en el firmamento. Lo cual es lo mismo que decir que la sabiduría debe ocupar su lugar
como los fundamentos, como los principios elementales. Este capítulo 21 nos ocupa, ese capítulo concretamente, los versículos que estamos tocando, versículos 18 y 19, nos habla de aquello que tiene que ver como fundamentos, las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo ha sido fundamentado, o mejor dicho, debe ir siendo fundamentado. Recordad, ataviado o adornado, como la novia, debe ir siendo adornado, ataviado, preparándose para ser esposa. Para su irrupción, para cuando llegue el momento de su irrupción como el tabernáculo que Dios usará para relacionarse con las naciones en el milenio. Para manifestar la gloria de Dios. Y eso solo se hace a partir de ¿qué? De la sabiduría, del conocimiento de la mente de Cristo. Estos fundamentos tienen que ver con el muro de la ciudad, versículos 14, versículo 19 y versículo 18, su segunda parte. Por lo tanto, tiene que ver con el fundamento apostólico de Efesios 2:20. Tiene que ver con toda la escritura, pero sobre todo con la escritura dada al apostolado. No tanto a los apóstoles, ¿vale? Sino al apostolado, al ministerio apostólico. No a los apóstoles en sí, sino al ministerio apostólico, al apostolado. La novia desposada debe prepararse para su próxima condición de esposa junto al esposo, cuando éste la tome y la ponga en el lugar que debe ocupar, es decir, un lugar de preeminencia, pero que es un lugar de gran responsabilidad a la vez, ¿eh? No pensemos reinar, no vamos a ser... No, no. Es un lugar de preeminencia, desde luego, pero un lugar de gran responsabilidad, de mucha y grande, mucha y grande. Y esa preparación de la esposa en el tiempo actual, de la novia, perdón, en el tiempo actual, ese atavío u ornamento solo tiene un fundamento: las piedras preciosas. Es ahora, en este tiempo, en el cual debemos ir vistiéndonos con piedras preciosas, con la sabiduría. Es decir, con el conocimiento de la mente de Cristo. Pero ya que me habéis oído hablar de las piedras preciosas, identificándolas con la sabiduría, vamos a verlo en la Escritura. Primeramente, ¿qué son las piedras preciosas? La sabiduría. Job 28, 18, donde dice, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Veis cómo lo identifica? Proverbios 3:15, la sabiduría más valiosa es que las piedras preciosas. Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Puede dar la impresión de que la diferencia, no la diferencia, las compara para enseñarnos que las piedras preciosas nos va a hablar de la sabiduría. Proverbios 31, versículos 10 y 11. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ya sabemos a quién se refiere la mujer virtuosa. La está comparando a las piedras preciosas. Dice, porque su valía sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella. Evidentemente, Proverbios 31, 10 y 11 está haciendo referencia a la esposa, a la que tiene como fundamento, como vestido, las piedras preciosas. Proverbios 20:15. Bueno, perdón, antes de pasar a Proverbios 20:15, solamente apuntar, ¿veis cómo incluso los proverbios no son simplemente cosas interesantes o de sabiduría que debemos aprender? Es palabra profética, palabra profética. Toda escritura es palabra profética. Pasamos a Proverbios 20:11. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios de la sabiduría son joya preciosa. Bien, la hemos visto que son las piedras preciosas conforme a la sabiduría. Ahora vamos a ver la sabiduría siendo fundamento y ornamento. La sabiduría es fundamento, pero también es ornamento, ¿de acuerdo? Isaías 54, versículos 11 a 13. Fijaos, dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo.
He aquí, yo te cimentaré con piedras de turquesa y sobre zafiros te fundaré. Tus baluartes haré de rubíes, tus puertas de piedras de turquesa, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Habéis visto? Habla de una fatigada, con tempestad y sin consuelo, y le dice, yo te cimentaré, yo te pondré con cimientos de piedras preciosas. Te fundaré. Le habla a una que la fundará sobre piedras preciosas. Y sus piedras, perdona, sus puertas también de piedras, y sus murallas también de piedras. Y habla de la enseñanza. Fijaos de lo que está hablando de lo que estamos hablando nosotros ahora mismo. De la Nueva Jerusalén con su muralla, con sus fundamentos, con la sabiduría. Bien, siguiente versículo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 6. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. Ese es el vestido de la esposa. Ese es el vestido de la casa de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 8. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. Ese es el tesoro de la casa de Jehová, las piedras preciosas, la sabiduría. Vamos a ver a la sabiduría, vamos a ver ahora otro conjunto de versículos. Vamos a ver cómo las piedras preciosas son la sabiduría, cómo son la palabra, cómo son el verbo de Dios, ¿vale? Colosenses, capítulo 2, versículo 3, donde dice un pasaje que ya conocéis, que hemos tardado acerca de él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros, sabiduría, conocimiento. Isaías 33, 6. Él será un fundamento estable para tus tiempos, rica provisión de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Jehová es la llave de este tesoro, el tesoro de la casa de Jehová. Piedras preciosas, como hemos visto en el primer libro de las Crónicas 29:8. Bien. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Lo conecta todo. Por lo cual, también está contenido en la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es de gran valor. Fijaos, la principal piedra del ángulo es escogida, preciosa. No está diciendo que sea una piedra maravillosa. No, maravillosa no. Una piedra preciosa. La está asemejando a las piedras preciosas, a la sabiduría. Esa es la principal piedra del ángulo. Cristo, en sabiduría, en enseñanza. Bien. Mirad, lo contrario de la sabiduría es la necedad, la inmundicia, el querer ocupar el lugar de la sabiduría o palabra de Dios, ¿no? Artificialmente. Eso es necedad. ¿Cómo? Queriendo ocupar el lugar de la sabiduría artificialmente, imitando o moldeando la escritura y el temor de Dios. Y eso aún creyendo que se está en la voluntad de Dios. Sí, la inmundicia aún creyendo que se está en la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, siguiendo lo que hemos dicho antes. Pero para los que no creen, decía antes, para los que creéis es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oh, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, de esto que hemos estado hablando, estas piedras preciosas, en imitación las piedras preciosas son con las que se ha adornado aquella que quiere ocupar el lugar de la esposa. Recordad, Apocalipsis 17:4, cuando habla de aquella, la ramera, adornada de oro, que es la santidad divina, de piedras preciosas, la sabiduría de la palabra, y de perlas, habla de la iglesia, ¿de acuerdo? De la iglesia de las iglesias, de Apocalipsis 2 y 3, el tipo del candelero gentil, la novia.
Y dice allí en Apocalipsis 17:4, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Lo podéis comparar con Apocalipsis 18:16 también, ¿no? En fin, se adorna esta, en imitación, se adorna de la santidad divina, de sabiduría y de la hermosura del candelero, es decir, de la verdad del testimonio en verdad, en estado de verdad absoluta. Pero la realidad es que está llena de abominaciones, de corrupción, como Satanás en Ezequiel 28:17. Está llena de corrupción, de abominaciones. Ella cree que no, ella cree que está en santidad, ¿eh? No es que lo haga a propósito, el mal, no, no. Ella cree que está en santidad. Ezequiel 27 y Apocalipsis 18 son dos pasajes eh, que hablan de lo mismo, que hablan de la misma cosa. Son dos pasajes que nos hablan de la repugnante mercadería de todo aquello que pertenece a Dios, entre las cuales se incluyen las piedras preciosas. Sí, aquello que pertenece a Dios y que Dios quería que tuviese su tabernáculo, porque Él siempre ha querido que la iglesia sea su tabernáculo. Desgraciadamente no podrá ser. Su tabernáculo será el cuerpo de Cristo, la esposa. Desgraciadamente la iglesia no podrá serlo como tal. Tendrá que ser un remanente escogido de entre ella, el cuerpo de Cristo, la esposa. Bien, primero los Corintios 3, versículo 12, nos habla de aquello que debemos nosotros sobreedificar. ¿Recordáis lo que dice allí? Oro, plata y piedras preciosas. Hechos 20:32 nos habla de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y un poco más. Vamos a ver las piedras preciosas. Pasajes, no digo más importantes, pero sí esclarecedores. Vamos a ver dónde hallamos las piedras preciosas. ¿Dónde encontramos las 3 listas de piedras preciosas que contiene la Escritura? Porque existen 3 listas de piedras preciosas en la Escritura. Vamos a comenzar por la de Ezequiel 28:13. De uno al cual se le dice, recordad lo que se le dice a ese que está en Ezequiel 28:13, se le dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Es bastante decir, ¿eh? A este se le dice, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Ezequiel 28:3. No hay secreto que te sea oculto. ¿Por qué? Porque este lo conoce todo. Es un necio, pero lo conoce todo. Porque su vestido es de piedras preciosas, su vestido es de sabiduría de Dios. Sí, Satanás. Se dice de él que era perfecto, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, estaba vestido de piedras preciosas. Ezequiel 28, versículos 12 y 18, donde le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura, hasta que corrompiste tu sabiduría. Se le dice, corrompiste tu sabiduría. Y ese esplendor que manifestaban las piedras en Ezequiel 28:17 se convirtió en ceniza, el versículo 18. La sabiduría se convirtió en necedad. Las piedras se convirtieron en ceniza. Pero, ¿cómo se corrompe la sabiduría? ¿Cómo se apaga el fulgor de esas piedras preciosas? Bueno, pues queriendo ser como Dios. Ezequiel 28:2. Queriendo ser como Dios, igual que quiso ser el hombre como Dios. Génesis 3, versículos 5 y 6. ¿Cómo? Codiciando otra sabiduría, la de la carne, la de las aguas de debajo de la expansión, la de los reinos del mundo,
la cual esta última el Señor no aceptó a Satanás. Pero la Iglesia, desgraciadamente, sí que lo ha hecho. El Señor no se la aceptó, pero Satanás sí que lo ha hecho. Apocalipsis 2 y 3 y Apocalipsis 18, versículo 3. Y hoy nos encontramos en el tiempo de la sabiduría divina según los ojos de la carne. Hoy, en la actual dispensación. Porque nuestra evangélica mamá, la Odisea, dice que somos ricos en Cristo. Y su doctrina es doctrina bíblica, según hemos aprendido de ella. Lo es doctrina bíblica. Diferente es que sea doctrina escritural. Es el Evangelio según Santa Laodicea. Es la Escritura según la Odisea. Por esto, la vemos vestida en Apocalipsis 17:4 de piedras preciosas, porque se viste también de piedras preciosas. Pero son piedras preciosas semejantes a lo que ocurrió con las piedras preciosas del vestido de Satanás, en ceniza. Es la sabiduría de la carne. ¿Cómo distinguir el fulgor de las piedras preciosas? ¿Cómo podemos distinguir nosotros el fulgor de las piedras preciosas? Bueno, para el hombre natural y el laodiceano es hombre natural. Para el hombre natural y el laodiceano es hombre natural. Eso es imposible. No es posible. No es capaz, ni será jamás capaz de discernir entre piedras preciosas y piedra de inmundicia. Y no miremos hacia otro lado o hacia otro lugar. No miremos hacia otro lado fuera de nosotros o hacia otro lugar fuera de nuestras iglesias. No miremos fuera. No miremos hacia otro lugar. Y no pensemos que la Odisea es algo diferente a nosotros. Nosotros somos la Odisea. No podemos alienarnos. Solamente podemos, y esto de manera individual, abrir la puerta que la Odisea cerró a Cristo. Eso sí que lo podemos hacer. Pero no para que entre en la iglesia. No podemos hacer eso. No podemos abrirle para que entre en la iglesia. Fijémonos bien en Apocalipsis capítulo 3 al final. Fijémonos bien la expresión que dice ahí. No le podemos abrir para que entre en la iglesia a Cristo. Eso no es posible. Solo es posible abrir la puerta para que cene contigo y tú con él. Yo sé que el corazón del cristiano profesante no quiere creer esto. No quiere aceptar que pertenece a la Odisea. Ya lo sé. Es duro. Porque cree que la Odisea es un determinado grupo eclesial. Pero la Odisea no es un grupo eclesial. Esos, los malos, los tibios. No, no, no. La Odisea es un ciclo. La Odisea es un periodo de la Iglesia en la tierra. El último periodo de la Iglesia en la tierra. La manifestación del último periodo de la Iglesia en la tierra. No nos resistamos a aceptarlo. Seamos como Daniel. No nos resistamos a aceptar la ruina de la cristiandad. No nos resistamos a aceptar la ruina de la Iglesia. No nos resistamos a humillarnos ante Dios y reconocerlo. No nos resistamos a humillarnos ante Dios por pertenecer al pueblo que ha corrompido su sabiduría, sus piedras. Daniel 9, igual que Daniel. El esplendor o conocimiento o piedras con el que nos han dicho que hemos sido vestidos, quizás no es el esplendor o conocimientos o piedras que pertenecen al ámbito de lo perfecto. Quizás no pertenecen a la sabiduría divina. Esas piedras con que se nos ha vestido, quizá no pertenecen, digo, a la sabiduría divina, sino a una que lleva siglos manifestándose y finalmente arrebatando el terreno y corona a la verdadera, que vimos en Apocalipsis 3:11, arrebatándole su terreno y su corona. ¿Por qué? Porque la de Apocalipsis 3, 8, 9, 10, 11, esa sí que es el terreno de las piedras preciosas de la sabiduría divina.
y se lo han arrebatado. Y vuelvo a decir que el cristiano profesante no va a querer creer que colabora en llenar un cáliz de abominaciones. Pero la Escritura sigue rogándonos lo mismo. Salid a él fuera del campamento. Nos ruega la Escritura, nos ruega el Señor. Salid a él fuera, fuera del campamento. Así que por mucho que no queramos creer que la Odisea ha estado llenando, bueno, la Odisea, toda la iglesia, desde Éfeso, pasando por Tiatira, hasta la Odisea, llenando de abominaciones el candelero, por mucho que no lo queramos creer. El Señor insiste, salid a él fuera del campamento, porque es la única manera. La escritura moldeada, la que nos han legado en Apocalipsis 2 y 3, de Éfeso a la Odisea, como he dicho, es el resultado que vemos en Apocalipsis 16 a 18. Oro, plata y piedras preciosas imitadas, como si fuesen divinas, pero no lo son. Bueno, vamos a seguir. Perfección, sabiduría, acabado en hermosura, se le dice a este. Y en sus alas, la gloria de Dios. No solo se le dice perfecto, en sabiduría, acabado en hermosura. Se dice que en sus alas está la gloria de Dios. Tú eras el querubín protector de alas desplegadas. Sí, para el propiciatorio. Éxodo 25, de los versículos 20 a 22. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la función de los querubines en el propiciatorio es de la protección de la santidad y la gloria divina. Ese es el papel de querubín de Satanás protector. El papel que debía de haber ejercido. Como curiosidad, diremos que, a diferencia de la esposa y de Israel, que disponen 12 piedras, las piedras de Satanás son 10. Ah, y incluyendo el oro. Y lo incluyo porque el texto lo incluye entre ellas, nada más. El 12 sabemos que es un número completo de gobierno, pero el 10, en el caso del vestido de Satanás, de las piedras preciosas de Satanás, es un número limitado que nos habla de la responsabilidad según los planes de Dios. Es decir, es un número que condiciona. Haz esto y vivirás. No lo hagas y morirás. ¿De acuerdo? Ese número condiciona. Éxodo 34, 28, Mateo 25, Lucas 19, 13, Apocalipsis 17, 12 y Éxodo del capítulo 7 al 12. ¿De acuerdo? Los 10 mandamientos. Es un número que condiciona. ¿De acuerdo? Haz esto y vivirás, no lo hagas y morirás. Satanás corrompió su sabiduría, perdió el brillo de sus piedras, profanó sus 10 piedras y perdió su lugar ante Dios. Nosotros no lo vamos a perder. 12. Satanás lo perdió. ¿Por qué? Es un número condicional, ¿de acuerdo? Y su correspondencia más importante es la ley, los 10 mandamientos, un número condicional, el único pacto en la Escritura que es condicional, porque los demás son incondicionales. Es Dios quien los cumple. Aquí no. La ley, la de 10, la del número 10, la ley tiene un número de 10, no de 12, sino de 10. Es haz esto y vivirás, no lo hagas y morirás. Por eso Satanás tiene 10 piedras en su vestido. Y para él fue que perdió su brillo, su lugar ante Dios. Bien, Ezequiel 28 nos enseña que las piedras tienen que ver con aquello que son materiales de edificación espiritual. El mismo Ezequiel 28 en Satanás ya nos dice que las piedras tienen que ver no con algo, una piedra material, sino con aquello que son materiales de edificación espiritual. Satanás no es un ser de carne. ¿De acuerdo? Vale. La siguiente vez que vemos las piedras preciosas la vemos en el pectoral. Éxodo 28, versículos 17 a 20. Vamos a avanzar un poquito en el pectoral, a ver hasta dónde llegamos. Un detalle acerca del pectoral de Éxodo 28, 15
Este es traducido como pectoral del juicio, ¿de acuerdo? Lo que vemos en Éxodo 28:15, allí el pectoral es traducido como pectoral del juicio. Pero la palabra para juicio probablemente no se haya traducido perfectamente, ¿vale? Ya hemos visto esto en otra ocasión, Apocalipsis 24, ¿recordáis? Donde se traduce allí como que se les dio juicio o capacidad para juzgar, en Apocalipsis 24. Y sabemos que eso no era una traducción, no es una traducción perfecta. Crimá no debe traducirse como juicio, sino como la capacidad de aplicar la sentencia, una palabra contra la que no hay apelación, sino que es un veredicto final y cumpliéndose además. No es simplemente juicio, ¿de acuerdo? Capacidad de juzgar, no. Es el juicio absoluto. La palabra es ley, cumpliéndose. Bien, pues esto es exactamente lo mismo que ocurre con esa traducción en el pectoral, donde la palabra juicio, allí en hebreo, es mishpat, ¿vale? La cual incluye también, curiosamente, todo el proceso y la aplicación de justicia. Por lo tanto, deberíamos considerarla como el equivalente al crimá de Apocalipsis 24. Realmente, tanto crimá como mishpat se podrían traducir como veredicto, o más bien decisión. Se podría traducir como decisión. ¿Por qué? Pues porque atañe al valle de la decisión, a donde el hombre es llamado a rendir cuentas con Dios, a tomar una decisión. Por lo tanto, tenemos en el pectoral una figura similar de los dos candeleros, Éxodo 28:15 y Apocalipsis 24, Mishpat y Crimá. El pectoral del juicio era portador del Urim y Tumim. ¿Recordáis? Algo así, dicen que su traducción era algo así como luces y perfecciones. Dicen, porque tampoco saben exactamente muy bien la traducción de ello, ¿no? Pero se traduce como luces y perfecciones. Los cuales, el Urim y Tumim, eran usados para consultar la voluntad de Dios, para buscar la dirección de Dios. Y estos Urim y Tumim estaban dentro del pectoral que estaba adornado con las piedras preciosas. ¿Por qué? Pues porque sin piedras preciosas no hay Urim y Tumim. No hay voluntad de Dios, no hay sabiduría divina. ¿Con qué? ¿A qué consultar? Es decir, no hay dirección correcta de Dios. No se podría conocer, no se puede conocer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, si no hay dirección correcta de Dios, ¿qué decisión se tomará? ¿Qué camino tomarán? ¿Cómo se conocerá la voluntad de Dios? Pues no se conocerá. ¿Andaremos ciegos? Ah, y guiando ciegamente a los demás. Sí, como la Odisea y como sus precursoras en Apocalipsis 2 y 3. El pectoral del Mishpat nos habla de llegar a conocer la voluntad de Dios. Pero es voluntad de Dios, la voluntad de Dios está guardada bajo las piedras preciosas que adornan o visten el pectoral, por lo cual, una vez más, sin piedras preciosas no llegaremos a conocer la voluntad de Dios, no llegaremos a conocer la mente de Cristo. Y las piedras preciosas pertenecen al ámbito del discernimiento, pertenecen a la sabiduría, a escudriñar las escrituras y conocer sus misterios, como lo vemos en Daniel 9 y en 1 Corintios 3. Bueno, aún no hemos acabado con Éxodo 28:15, con el pectoral. Dice, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Esa es la traducción adecuada. Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Así se hace el pectoral del juicio. No se puede hacer de otra manera. Obra de hábil artífice. Se suele traducir, cuando se hace la traducción de esto, obra primorosa o obra de arte. Se traduce así. Harás el pectoral del juicio de obra primorosa o de obra de arte. Pero el original no dice esto. El traductor vierte lo que le da la realísima gana.
¿Por qué? Porque le parece que ahí la escritura quiere decir una obra maravillosa, fantástica, bonita, preciosa, altísima. No. Las palabras que el Espíritu coloca en la escritura son las que se deben traducir, no lo que le parezca al traductor. ¿De acuerdo? Y la escritura dice allí obra de hábil artífice. Los interlineales, por eso siempre insisto de que nos hagamos con un interlineal. Con un interlineal y por favor que no esté basado en el Textus Receptus, de que esté basado en los manuscritos más antiguos, como por ejemplo el Códice Sinaítico. Pero en fin, hagámonos con un interlineal. Los interlineales lo traducen como obra de experto. Esa es su traducción correcta. Obra de experto, obra de hábil artífice, específicamente. Y esto es según el original hebreo. Yo sé que estaréis preguntándose, ¿y este para qué nos está explicando todo esto, no? Porque es muy importante. Es muy importante. Recordad, escrituras de correspondencia, la sabiduría. La profundidad del conocimiento de la sabiduría se halla en las piedras preciosas. Se halla en el interior del pectoral del juicio adornado con las piedras preciosas. Lo contienen las piedras preciosas. Nosotros conocemos una manera mejor de expresar lo que el Espíritu nos quiere transmitir aquí en Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, obra de experto. Nosotros conocemos una mejor manera de expresarlo. ¿Por qué? Porque la hemos leído en el Nuevo Testamento. Obra de perito arquitecto. También obra de jefe de artífices. Obra de gobernante de artífices, estrictamente la expresión, cuando dice perito arquitecto. Las piedras de la esposa son obra de perito arquitecto, obra de gobernante de artífices, de maestro de obra. Y las piedras del pectoral son obra de hábil artífice. Y con este pectoral representando a los hijos de Israel, con este pectoral debía entrar a Aarón en el lugar santo, el cual, lugar santo, donde debía entrar, nos habla de la Nueva Jerusalén. Es importante esta correspondencia de escrituras, esta correspondencia de las palabras, porque fijaos que el ministerio de Pablo es el ministerio de profundidad, es el ministerio de la sabiduría, es el ministerio de la sobreedificación de piedras preciosas. ¿De acuerdo? En fin, hemos tratado también el pectoral del Mishpat. Al igual que Satanás, las vestiduras sacerdotales de Aarón incluyen perfección y gloria y hermosura. Incluyen perfección, Urim y Tumim, en el versículo 30, sabiduría, que son las piedras del versículo 17 a 20, y gloria y hermosura del versículo 40. Estamos hablando de Éxodo 28. Allí lo incluye. Exactamente igual. Las vestiduras sacerdotales incluyen lo mismo que incluye el vestido de Satanás. Bien, vamos a dejarlo por hoy y continuamos el próximo día, si Dios quiere. Y el próximo día vamos a pasar a ver la tercera lista de piedras preciosas de la Escritura. Y ya os lo adelanto, bueno, ya lo hemos leído, lo hemos visto. La tercera y última lista de las tres es la de la esposa, la de la novia y esposa. Lo veremos el próximo día si el Señor quiere.